Hola, seguimos con el tema de la evolución del hombre, que la verdad es apasionante y me estaba acordando de que ha habido muchas polémicas y sigue habiéndolas porque, bueno, es que son millones de años que de los que solo tenemos pues unos pocos huesos, ¿no? Que caben en un remolque, se puede decir, y con eso pues nos tenemos que apañar. Entonces, una de las polémicas que hubo fue de un señor en la provincia de Granada, del hombre de Orce, que descubrió unos huesos y le dijeron que no, que aquello no era un hombre primitivo. En fin, lo podéis mirar, porque, vamos, me he acordado que es un hecho que ocurrió aquí cerca y bien, y para que veáis pues cómo este señor, que él solo, sin ayuda institucional de ningún tipo, pues descubrió un hombre primitivo y tuvo pues muchas dificultades para que se lo reconocieran, le llamaron de todo, pero al final pues ahí está, el hombre de Orce, lo miráis. Bueno, pues nada, que ya sabéis que el ser humano pertenece al orden de los primates y nuestro antepasado más antiguo parece que se llama el Ardipithecus ramidus, o sea que el Ardipithecus sería nuestro bisabuelo que compartiríamos con los chimpancés y los orangutanes y los gorilas. Ahí en este animal que vivió así como hace 4,5 millones de años, salen dos ramas de ese animal. Una que da lugar a estos primos nuestros tan simpáticos que están en el zoo, y otra que va a dar lugar al Homo sapiens, a especie que es la nuestra. Pero claro, antes de llegar al Homo sapiens, tenemos ahí una especie intermedia que además tiene muchas variantes, que es el Australopithecus. Hay varios tipos de Australopithecus, o sea, el Australopithecus no es un hombre, no pertenece al género Homo, es anterior al género Homo. Y por ejemplo os tengo que decir pues que están descubriendo, vamos, cada día que pasa van descubriendo nuevos tipos de Australopithecus y novedades. Ahora mismo os he puesto por ahí una foto del Australopithecus sediva con B, que está dando mucho que hablar porque están investigándolo muy a fondo, y una curiosidad de este Australopithecus es que era un animal que parece ser que tenía las dos posibilidades de andar como andamos nosotros, erguidos, que esta es una característica del Homo, y también de estar en los árboles. Y además parece que los científicos dicen que incluso pudo producirse como una vuelta al árbol, ¿no? O sea, que bajan del árbol, caminan un poco por ahí, pero se ve que no les gusta y vuelven al árbol. Bueno, para saber esto se basan en la forma de los huesos, de los dedos, de las manos, de los pies, y sacan sus conclusiones sobre la vida de estos animales. La verdad que es un campo de investigación interesantísimo. Australopithecus, Australopithecus significa austral, quiere decir que en el sur, ¿no? En el hemisferio sur, es en África del sudoeste, Tanzania, Kenia, por ahí es donde están encontrando todos los fósiles de estas especies anteriores al hombre. Bien, el Homo habilis es la primera especie que se considera humana, tiene una capacidad craneal bastante mayor que la de los Australopithecus. El habilis, recordáis, aquel que comía hormigas metiendo el palo dentro de los troncos de los árboles y hacía fuego, parece ser. Este pues sería, por ahora, hoy en día, a nivel de las investigaciones, es el que se dice que es el primer Homo que pertenece al género Homo, ¿no? Y el género al cual nosotros pertenecemos. Después está el Homo sapiens de hace 250.000 años. Ahí tendríamos que hablar de Neandertal, que es una especie hoy desaparecida. Durante mucho tiempo se pensó que los hombres actuales no teníamos nada que ver con Neandertal, pero últimamente, estos 2-3 últimos años, están diciendo que efectivamente que sí, que en el Homo sapiens sapiens, o sea, en el Cromañón, que es la especie propia a la que pertenecen todos los seres humanos que hay hoy por el mundo, Cromañón, pues en algún momento sí que se mezclaron con este Neandertal. Y la nombro también
porque se han encontrado muchos huesos de Neandertal por aquí, por el sur de España, concretamente en las cuevas de Gibraltar, ¿no? Y bueno, el Neandertal vivió una etapa muy fría de la Tierra y se extinguió, y no se sabe muy bien por qué se extinguió. También los investigadores hacen hipótesis sobre el por qué esta especie no sobrevivió y acabó desapareciendo. Bueno, en esta parte sobre la evolución del hombre es interesantísimo todo esto que han descubierto en Atapuerca, donde hay niveles de hasta, bueno, de huesos que de 1 millón de años, impresionante, y con esta nueva especie desconocida, ¿no? Que ahora no me viene el Homo de Atapuerca, ¿cómo se llama? Me he olvidado. Vale, pero que también fue un hallazgo en los años 90, esta nueva especie. Bueno, ya sabéis que hay dos hipótesis sobre el origen del hombre. Los hay que piensan que quizá surgieron distintos humanos en distintas partes del planeta, distintas poblaciones, que el origen fue multirregional. Esta es la teoría del candelabro, porque un candelabro tiene varias ramas, pues nada, que habría habido distintos inicios, ¿no?, de especie del hombre por distintas partes. Y lo que hoy está más aceptado es que el ser humano, la otra teoría, nació en África. Y ya está. O sea, de ahí se extendió al resto de los continentes. Bien, esta es la teoría del Arca de Noé, es decir, que todos procedemos de África. Y como os dije, pues probablemente, vamos, yo en todas las reconstrucciones que he visto, los primeros hombres eran negros, o sea que los blancos hemos desteñido, hemos perdido color. Y luego nos creemos tan importantes, en fin, por claro, cómo ha sido la historia de la humanidad, de Europa conquistando el mundo y la raza blanca creyéndose la mejor del mundo, pero realmente nuestros padres, Homo sapiens ahí, pues a lo mejor eran de color negro, ¿no? Y nosotros hemos desteñido, se puede decir. Bueno, del proceso de hominización, que os voy a decir, la posición erguida, o sea, cómo he dicho que la hominización es cómo aparece el cuerpo humano. Entonces, la posición erguida, esto es fundamental. Erguida, que no quiere decir que a veces inclinamos la columna vertebral y vamos así un poco agachados, pero erguida significa que andamos sobre dos extremidades, la bipedestación, el estar erguido. Bueno, unido a la posición erguida va el hecho de que no necesitamos las manos para andar, salvo en ocasiones muy puntuales, pero vaya, normalmente pues las manos están libres, no hay que andar con ellas ni colgarse de las ramas como hacen los orangutanes, por lo tanto las usamos para la defensa, la caza, para hacer la comida, para hacer la ropa, para cantidad de actividades que forman la cultura humana. Bien, y unido también a estas dos características del cuerpo humano, el desarrollo cerebral. El desarrollo cerebral y la especialización de distintas zonas del cerebro, esto es básico. Es decir, y no se puede pensar, primero una cosa, luego la otra, luego la otra. Es que, claro, estas características que definen al cuerpo humano es todo a la vez. Todo se produce a la vez porque todo está unido, o sea, ir sobre dos pies, poder usar las manos para hacer otras cosas, y el desarrollo cerebral va todo junto, no son 3 capítulos, es un solo capítulo y menuda revolución. Bueno, y claro, después del desarrollo cerebral ahí sí que se dan dos capacidades que son propias al ser humano, la capacidad técnica y la capacidad simbólica. La capacidad técnica, que consiste en que hacemos herramientas, pues como digo, los primeros hombres que veíamos en aquel documental metiendo palos en los troncos para sacar hormigas, ya es una capacidad técnica muy rudimentaria, pues que luego tienes el arco y las flechas, las lanzas, en fin, coger las piedras y tallarlas, tanto para cortar pieles, por ejemplo, o sea, todo esto que hacían los hombres primitivos. Ya me gustaría a mí vernos como ellos en la naturaleza, si seríamos capaces de sobrevivir con esta capacidad técnica que ellos desarrollaron
y que es la base de la técnica que hoy vemos en el mundo. Y la otra, la capacidad simbólica, que consiste en que inventamos lenguajes. El ser humano inventa lenguajes de todo tipo, pero fundamental es el hablado, el que estoy usando ahora, las palabras. Bueno, que claro, como decimos siempre, pues las palabras no se parecen a las cosas, las palabras son símbolos. Las palabras son símbolos porque la palabra rosa no se parece a una rosa. Y esto nos cuesta verlo en español porque estamos tan acostumbrados a decir rosa y pensar en la rosa, pero si lo hubiéramos escrito en chino, pues no sabríamos que era una rosa, ¿no? Ahí cuando estudiamos idiomas nos damos cuenta de lo difícil que es esto de la capacidad simbólica y aprender los lenguajes humanos porque realmente son complicados. Bueno, total, que el lenguaje humano es un gran descubrimiento, el lenguaje articulado es un gran descubrimiento y una gran característica del ser humano. Todos los animales se comunican, bueno, y los árboles se comunican, las plantas se comunican entre sí, por las raíces y por las ramas y por todo se comunican, pero solo el hombre lo hace con palabras que forman frases. Y esto es lenguaje articulado. Os tengo que recordar vuestra clase de lengua. Cuando analizáis frases y decís sujeto, predicado, esto es un lenguaje que está articulado. Como mi brazo está articulado, ¿no? Esto es una articulación del codo, pues las frases en español están articuladas, tienen sujeto y predicado. No es ahí un mamotreto, sino que las palabras se combinan entre sí, teniendo diferentes funciones. Eso significa que el lenguaje humano es lenguaje articulado, que le da una gran capacidad de expresión, mucha mayor expresividad y profundidad que una simple emoción, ¿no? Como pueden expresar los animales. Bien, pues claro, gracias al lenguaje articulado, gracias a las palabras, juzgamos, decimos lo que es justo e injusto, hacemos valoraciones, hacemos teorías, como en ciencia. Hay distintas hipótesis, supuestos de dónde vino este lenguaje articulado, de dónde salieron las palabras. Desde luego, lo que está claro es que hizo falta una gran mutación, porque para hablar entran en juego muchas partes de nuestro cuerpo. Entra en juego el cerebro, entra en juego el aparato fonador, entra en juego la boca, entra en juego, pues sí, la lengua, los dientes, la laringe, en fin, los pulmones, cantidad de cosas y la capacidad de comprensión. Y sobre todo, lo que entra en juego para hablar es tener algo que decir. Tener algo que decir es fundamental. Muchas veces hablamos sin pensar, pero vaya, esto es una degeneración y una posibilidad. Hablar sin pensar, pero es que hay que pensar y hablar y tener algo que decir. Por lo tanto, tuvo que haber una mutación genética bastante considerable. También parece ser que fue unido a gestos, a que a lo mejor al principio nuestros antepasados, Australopithecus y habilis y tal, se comunicaban con gestos a los que unían señales vocales y poco a poco dejaron los gestos y se quedaron ya con las señales vocales. Vocal hecho con la boca, boca con B, vocal con V. Bueno, en fin, todas estas cosas son complementarias, todo el crecimiento del cerebro y la mutación que hubo, que se necesitó, y la necesidad de comunicarse y la posibilidad de hacerlo y tener algo que hablar. Todo esto es un conjunto de causas, por eso se dice que la aparición del lenguaje se debe a un conjunto multicausal. No es una sola causa, sino que son muchas todas juntas y fue una gran ventaja. Hasta luego.